Miren, el Señor ha hablado muy fuerte en mi vida en estos días porque pues algo que tengo que reconocer es que tú y yo tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Hay dos tipos de sabiduría, una divina que solamente provee Dios y una con la que nacimos los seres humanos que es diabólica, ¿sí? Influenciada por Satanás. Cuando Satanás engaña a Eva, ¿sí? En ese momento Satanás le da a la mujer una sabiduría diabólica, ¿sí? Y obviamente el hombre al comer de ese fruto, pues también pues resultó que se vio influenciado. Pero vemos que, por ejemplo, Dios al varón le va a pedir mucho cuentas de la esposa, de los hijos. Esto que te estoy diciendo sí es fuerte. Yo quiero que tú lo tengas bien presente en tu corazón. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los varones sobre la esposa y sobre los hijos, más que a la esposa y más que a los hijos, ¿sí? Dependiendo de nosotros cómo formamos es donde el Señor va a pedir cuentas. Entonces vemos, por ejemplo, que Proverbios 8, 22, 23 dice que el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Bueno, ok, entonces vemos que dice la Biblia en Génesis que la mujer vio un árbol que era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? ¿Qué deseaba la mujer? Una sabiduría, pero no era humana. Perdón, no era divina, era humana. Cuando en el momento en que ella, engañada por Satanás, toma la decisión de no estimar el consejo de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues vemos hoy en día qué está pasando. Ese pecado alcanzó a toda la humanidad. O sea, ¿qué nos está enseñando Dios? Que una mala decisión que tú y yo tomemos sin consultar a Dios va a tener repercusiones en nuestras generaciones. Esto es lo que nos está enseñando el Señor, y viene desde Eva. O sea, entonces el Señor en su bondad, en su misericordia dice, ok, ¿sí? Él mismo provee la salvación a través de Cristo Jesús, pero vemos que el Señor, ¿sí? Desde el principio, Él ya tenía establecido, ¿sí? Que Él era el Creador, que Él es el Señor, que Él es el ser supremo, en el cual está la sabiduría máxima, el conocimiento máximo. ¿Por qué no puede estar en Satanás? Porque Satanás fue un ser creado por Dios. Así, cuando alguien te pregunta, bueno, ¿Satanás tiene sabiduría? Sí, pero diabólica. Y viene el dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, y aunque no lo creamos, Satanás es más astuto que nosotros. Satanás es más inteligente que nosotros. Si nosotros no recurrimos a la sabiduría de Dios, podemos caer en situaciones muy tristes y dolorosas. Es por eso que yo en el caminar en el Señor, yo he aprendido algo y sí te lo quiero transmitir. Si tú vas a tomar una decisión sin consultar al Señor, vas a vivir las consecuencias. Siempre cuando tú tomes una decisión importante, comprarte un carro, hacer un negocio, casarte, todo tienes que pedirlo en dirección del Señor. Todo. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que buscar la sabiduría de Dios. Porque si no, la situación va a ser dolorosa. Y vemos ejemplos, muchos ejemplos. Vemos que, por ejemplo, Salomón, con toda su sabiduría, desestimó en poco cuando el Señor le dijo, no te unas a mujeres que no son de nuestro pueblo porque te van a hacer desviar. Y Salomón dijo, no pasa nada. Ay, Dios está exagerando. Ay, pues, ¿por qué? Porque vemos que Salomón, él encontraba placer en eso. Pero si tú y yo analizamos a Salomón, había una sola mujer que amaba a Salomón más que todas, era la Sunamita. Era una. Y vemos que su hijo Jeroboam, lo mismo, una.
Nada más una. Dios les demostró que nada más necesitaban una. Pero ellos desestimaron. Tomaron. ¿Qué es desestimar, hermanos? Desestimar es ser indolentes ante cuando Dios nos habla y nos dice cómo debemos de hacer las cosas y nosotros no lo escuchamos. Somos indolentes. Y la indolencia trae una consecuencia, y es una consecuencia grave. Entonces, es lo que tú y yo debemos de entender claramente. Si el Señor nos dice que así, no debemos de buscar atajos. Si Dios nos dice que así, así. Así. Pero evítate de mucho sufrimiento. Vemos que este varón tenía una actitud de orgullo. El orgullo, hermanos, nos hace ser indolentes. El orgullo nos hace el no escuchar el consejo y la sabiduría de Dios. Vemos que Roboam toma en cuenta, ay no, pues estos ya están viejitos. Fíjate, por ejemplo, yo te voy a decir, un hombre o una persona que dice, ay, este ya está viejito, ay, este cómo dan lata, ay, esa persona está tomando muy en poco la palabra de Dios, porque dice que nosotros tratemos a la gente anciana con respeto, con amabilidad. Dios lo dice. ¿Y cómo debe de ser mi actitud hacia esas personas? Con respeto, con amabilidad, con honor. Siempre debemos de respetar, porque al hacerlo estamos respetando y honrando a Dios. Ese es un principio bien tremendo que tú y yo debemos de enseñarle a los jóvenes. Siempre deben de respetar. Aunque ya esté viejito, hay muchos que dicen, ya está chocheando, ya esto. Tú respétalo, tú sea amable. Que diga incoherencias, tú respétalo, sea amable. ¿Por qué? Porque estás dando honor a Dios, a Dios. Sí, en serio, o sea, de verdad, hermanos, yo te lo quiero decir porque desafortunadamente cuando somos jóvenes, yo decía, ay, este viejito latoso, ay, esto, y aquello. Y hoy que vengo a la palabra de Dios me doy cuenta, no. Yo desestimé muy en poco la palabra, pero no conocía la palabra. Pero hoy en día digo, Señor, gracias porque hoy me permites conocer tu palabra. Y hoy me ha tocado con personas que pues ya están un poquito grandes, entrados en edad, y me ha tocado que pues tengo que ser paciente y respetarlos. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide, ¿sí? Entonces, vemos que el problema tiene el origen desde el principio. Y hoy en día, ¿qué está pasando, hermanos? Mira, hoy en día, ¿qué está pasando? Que la gente está acudiendo a una sabiduría diabólica. Hoy en día la gente busca sabiduría todo menos en Dios. Todo menos en Dios. Todo hoy en día es, ¿qué dice el doctor Corazón? ¿Qué dice fulanito de tal? ¿Qué dice fulanita de tal? ¿Qué dice, ay, es que no te cases porque a mí me fue muy mal en mi matrimonio? Bueno, pues eso fue tu situación. O sea, hay cosas que la gente, la doctora Corazón, que los horóscopos, que el yoga, que las filosofías humanas, o sea, hoy en día la gente, si se dan cuenta, estamos llenos de filosofías. Pero dice la Biblia que son filosofías huecas y vanas. Y vacías, vanas, vacías. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que entender que hay una entidad llamada sabiduría. ¿Quién es Dios? ¿Pero cuál Dios? El Dios de la Biblia. Por eso a veces nosotros vamos a chocar. Siempre va a haber un choque cuando tú y yo le presentemos el Evangelio, le presentemos la palabra de Dios a alguien. Siempre va a haber un choque. ¿Por qué? Porque él está influenciado por una sabiduría demoníaca. Y tú le quieres traer la sabiduría de Dios, va a haber un choque, inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay conjuntos de ideas, argumentos aquí ya en la mente, en donde la persona pues obviamente está llena de espíritus inmundos. Yo, por ejemplo, ahorita que cuando tú y yo vemos una persona con crisis de ansiedad, esa persona está viviendo un ataque demoníaco. O sea, una persona que tiene problemas de ansiedad, tienen problemas de demonios. Porque la ansiedad, ¿sí?, tiene que ver por una perturbación mental y tiene que ver con ataques de demonios aquí, a la mente. Te están oprimiendo.
Entonces tú y yo debemos de entender que solamente la palabra de Dios, el creerle a Dios, cuando tú escuchas la palabra y la obedeces, eres sabio. Pero cuando tú escuchas la palabra tienes el conocimiento, pero no lo practicas, tienes conocimiento. No sirve el conocimiento sin aplicarlo. Eso es lo que tú y yo debemos de entender. Si tú y yo recibimos una palabra de parte de Dios, y Dios me da una palabra, pero yo no la obedezco, tengo conocimiento, pero no sirve. Sirve cuando yo lo pongo en práctica. Salomón era un hombre sabio. Cuando escuchó la voz de Dios, cuando la obedeció, cuando vemos que en un momento Dios le habla y dice, no, yo mandé ese pueblo contra ti, regrésate a tu casa, no pelees contra Israel. ¿Qué hizo este hombre? Obedeció, sabio. No peleó. Se regresó, obedeció a Dios y en ese momento Dios dice, okay. Pero cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, no hay sabiduría. Hay conocimiento, pero no hay sabiduría. Es muy diferente. Es lo que tú y yo vamos a aprender. Una cosa es conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, muchísimo. Se sabe la Biblia de pie a pa, la recita, todo, sí, pero por ejemplo en su casa maltrata a su esposa. No es sabio. Porque la Biblia dice que la trate que no sea áspero, ¿no? No es sabio. Tiene conocimiento, pero no es sabio. Son ejemplos, hermano, que nos va a ayudar a entender la posición de Roboam. Y hoy en día tú y yo como jóvenes, ¿sí? Porque pues bueno, doy gracias a Dios. Y Dios le habla mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los jóvenes son jóvenes que son impetuosos, que tienen vigor, que tienen fuerza, que traen impulso. Pero Dios dice, sí, eso es bueno, no está mal. Pero necesitan sabiduría. O sea, si tú juntas todo esto con esto, es algo poderoso. Pero si tú nada más tienes el vigor, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Sansón? Tenía mucho vigor, tenía mucha fuerza. Se habla de que él tenía una fuerza descomunal, pero no era sabio en sus decisiones. No era sabio. Él sabía que no se debía dejar cortar la cabellera porque era un pacto delante de él como nazareo delante de Dios, y él no tomó en cuenta la palabra de Dios. Él no obedeció lo que Dios, porque le decían que los nazareos no se debían de cortar el cabello, y a él no le importó. ¿Por qué? Porque estaba amando más a una mujer. Le importó más quedar bien con esa mujer que quedar bien con Dios. Entonces no fue sabio. Tenía conocimiento, pero no fue sabio. Entonces, con esto tú y yo vamos a ver que dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Bueno, entonces, por ejemplo, dice la palabra, ¿sí?, que la sabiduría ha edificado su casa. Fíjate bien, hoy Dios quiere edificar tu vida, tu casa, tu templo, pero para ello, para que pueda ser edificado, tú tienes que empezar. Dijo Jesús, aquel que oyere mis palabras y las guardare y las obedeciere, le haré un hombre sensato. Pero aquel que las oyere y no las guardare, le tomaré como un hombre insensato, como un necio. Fíjate bien, Jesús nos dice que si nosotros oímos su palabra y no la guardamos, somos insensatos. O sea, no hay sabiduría en nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que reconocer que Jesucristo era sabio. Lo que Él hablaba, lo vivía. Lo que Él hablaba, lo hacía. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, hermanos, tiene que ver mucho con el ejemplo. Y dijo Job 28:20, ¿de dónde pues viene la sabiduría? Él hace una pregunta, ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde?
Y fíjense bien lo que Job dice. Dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Ajá. Dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría. ¿Qué representa la palabra temor al Señor? Respeto, reverencia. Es lo que significa la palabra temor, respeto y reverencia. Reconocer que Dios es el Señor. Él es el Señor. Él es el creador de todo. De todo. ¿Sí? Yo ayer tristemente veía un hombre que está confundiendo a mucha gente con ideologías muy, muy demoníacas. Habla de que, ¿dónde dice que se tienen que casar por la iglesia? Fíjense, que dice que la fornicación no es pecado. Que si tú ya estás con una persona, ya no hay problema. Que donde dice en la Biblia que te tienes que casar. Muy sencillo. La Biblia dice que todas las autoridades son puestas de parte de Dios. Hay autoridades espirituales. Ajá. Ok. Cuando Dios, pero él usa un texto y lo tuerce y la gente se lo está comiendo. En la Biblia dice que va a haber en los días en uno de los evangelios dice que va a haber hombres que van a prohibir casarse. Este hombre está diciendo, no te tienes que casar, no te cases. ¿Dónde dice? ¿Dónde? Y les está diciendo, en el principio, ¿quién casó? ¿Dónde había un hombre que casara a Adán y Eva? Ok, fue el principio, pero después tú y yo nos vamos a las bodas de Canaán. Ajá. Y vemos que tenía que hacerse un pacto. Y después vemos que la Biblia dice que nos sometamos a nuestras autoridades, que respetemos a nuestros pastores. O sea, Dios nos dice, hay un camino. Pero Él lo torció y la gente dice, pues entonces no estoy en pecado. Yo, pues más fácil, no me caso. Está desviando a mucha gente. Y la gente, ¿por qué? Porque dice la palabra que ya no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que se van a volver a ¿qué? A cuentos de hadas, a filosofías, y la gente está cayendo. Y la gente está viendo, no, me suena bien eso, yo no me quiero casar. Me suena bien eso, no, ¿para qué nos casamos? Mande. También acabo de recibir una proyección, me mandó el hermano que a donde dice en la Biblia que tiene uno que hacer la primera comunión. No hay, no tenemos que hacerlo, no hay. Esos son dogmas de fe, o sea, son enseñanzas de hombres, son rituales, los cuales no dice la Biblia. La Biblia nada más nos habla de dos cuestiones rituales. Se llama la presentación, ¿sí? Que Jesús fue presentado en la sinagoga, ¿sí? Y el bautismo, pero el bautismo ocurrió a los 30 años de Jesús, ¿sí? Era cuando él ya tenía conocimiento de pecado. Bueno, sabemos que nuestro Señor Jesús no pecó porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y la confirmación? La confirmación también es un dogma de fe, ¿no? Por ejemplo, es como el Papa. Yo, Papa, soy Dios hablando, y si yo digo que te tienes que confirmar, pero él no está tomando en cuenta a Dios, él está mal enseñando a la gente a hacer cosas que a Dios no nos han pedido. Y uno de los ejemplos mayores es cuando Moisés, por sus decisiones malas, hace un censo y él no consulta al Señor. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que? O sea, Dios le dice, yo no te lo pedí, ¿por qué lo hiciste? Fíjense, bien fuerte. O sea, entonces vamos aprendiendo que cuando tú y yo entendamos, cuando el Señor a nosotros como cristianos nos hable cómo debe de ser el matrimonio, cómo debemos de instruir a nuestros hijos, cómo debemos de vivir una vida en el culto cristiano. O sea, Dios nos da todas las herramientas para saber cómo debemos de comportarnos en cada una de nuestras, como en el trabajo, como con nuestra mamá. O sea, Dios nos dice cómo debe de ser nuestra conducta. Si tú y yo analizamos, todos los problemas del ser humano están en la conducta. ¿Pero por qué?
Te voy a decir por qué. Porque el problema está en los pensamientos. Mis pensamientos me llevan a la conducta que yo hago. De acuerdo a cómo yo tenga estos pensamientos, es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, me decía una persona en estos días que he estado dando consejería, me decía, es que esta persona me dice que me ama, pero anda con otra persona. No te ama. Su boca dice que te ama, pero sus acciones demuestran lo contrario. No te ama. Vámonos. Sencillo. Tú quieres ver realmente si las situaciones, o sea, hay personas que dicen, no, es que me habla muy bonito, me habla muy lindo, hasta ahora lee la Biblia, sí, pero ¿cómo se comporta contigo? ¿Cómo te habla? ¿Sí? Ahora, ¿te es leal? ¿Te es fiel? O sea, todo eso debe de ser, o sea, es un todo, o sea, el amor es un todo, no es un amor a medias, no, es un todo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que analizarlo. Entonces, cuando yo digo que amo al Señor, ay Señor, yo te amo, pero anda haciendo lo malo, lo amo. O sea, de sencillo. O sea, la Biblia dice, Jesús dice, que si le amamos, ¿qué dice? Guardan mis mandamientos. Y mi Padre y yo le amaremos y haremos morada en él. Si yo digo que amo a Dios, pero estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, no lo amo, me engaño a mí mismo. Esto es fuerte. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo tengo una relación con Jesús, pero no oro, no hay relación. Porque una relación, ¿cómo se cultiva? Pues hablando y platicando. ¿Cómo crece una relación de amigos? ¿Cómo crece una relación de matrimonio? Pues hablando, platicando, ¿sí? Así crece. Igual es una relación con Cristo, es una relación con Dios, ¿sí? Cuando tú platicas con el Señor, estás teniendo una relación en donde tú le estás entregando pensamientos, sentimientos, emociones, así estás platicando con Él, así haces crecer tu relación con Él. Ajá. No leo la Biblia, pues entonces ¿cómo voy a saber que Dios me habla? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Me explico? O sea, es una relación, es un todo. Es un todo. Mis acciones, cuando Dios me pide que ore, es porque me ama. Y cuando yo lo pongo en práctica, estoy mostrando amor hacia Él. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces así debemos de verlo, hermanos. No es porque me obligue mi pastor, no es porque me force mi pastor, no, nadie te va a forzar. Nadie te va a forzar a que tú hagas cosas que no. Pero si tú lo vas a hacer, hazlo por amor. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice que el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, inteligencia. Fíjate, aquí Dios dice que cuando tú y yo respetamos los mandamientos de Dios, obedecemos la palabra de Dios, dice que somos sabios. Somos sabios. ¿Sí? Y cuando nos apartamos del mal, somos inteligentes. ¿Ok? Ya, a ver. Entonces vemos que Job, que es el libro más antiguo, que tiene aproximadamente 2600 años, sí, vemos que este hombre dice, pues ¿de dónde pues viene la sabiduría? Y él entendió que venía del respeto, del temor a Dios, ¿sí? Y vemos que Job fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Vemos que Satanás ofreció al hombre la sabiduría. Satanás, ¿sí? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pero vemos que la sabiduría que posee el hombre tiene su origen en Satanás, hermanos. Ahí está. Por eso hoy tú ves hombres que la gente tiene una idea, una conciencia de que la gente que tiene mucho conocimiento es sabio. No. Una persona sabia, fíjate bien, una persona sabia es aquella que lo vive.
que vive el conocimiento de Dios, que escucha la palabra de Dios y la obedece. Esa persona es sabia. Esa persona honra a Dios, esa persona respeta a Dios, esa persona ama a Dios. Ahí está. Entonces, vemos que Satanás, pues obviamente, le dice a esta Eva, pues no le creas a Dios, es bien mentiroso Dios. Cuando el mentiroso era él, ¿no? Y le dice, no vas a morir. Y Dios le dice, si comes, morirás. O sea, pero vemos que Dios le dio el libre albedrío, ¿eh? Vean, desde ahí ya está el libre albedrío. Desde ahí, desde el principio, Dios siempre, mucha gente te va a cuestionar, bueno, ¿y por qué si Dios sabía que el hombre iba a fallar, por qué, o Satanás se le iba a revelar, por qué Dios no lo destruye? Ajá. Porque Dios, sí, ama su creación. Pero su creación, o nosotros nos hemos rebelado contra Dios. ¿Sí? Vamos a ver Segunda de Crónicas, en donde dice el sabio Salomón, él le pide algo, le dijo Dios, dice, pídeme lo que quieras. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Ahí fue probado el corazón de Salomón, fíjate, ahí fue probado y dice, dame ahora sabiduría y conocimiento. Fíjate, pide sabiduría y conocimiento. Pide sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida. Fíjense bien lo que Salomón pidió, sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes sabiduría y conocimiento de parte de Dios, las riquezas, los bienes, ¿sí?, la vida, el poder vivir una vida plena, una vida feliz, va a ser una añadidura, hermanos. Va a ser Hoy en día hay gente que pide riquezas, pero si no tiene sabiduría de parte de Dios, de nada le van a servir las riquezas. ¿Por qué? Porque no las va a disfrutar, porque la Biblia dice que solamente el que nos puede ayudar a disfrutar de todo eso, que es un don que solamente Dios da, ¿sí?, pides riqueza, pero no tienes sabiduría, va a obrar en maldición. Mucha gente hoy en día vemos que de repente, ay Señor, hazme rico, que me saque los pronósticos, y se han sacado los pronósticos y resulta que terminan peor, porque de repente todos aquellos que aparentemente eran sus amigos, nada más se les sacaba el dinero y empiezan, ¿no?, y les empiezan a pasar muchas cosas, hasta la esposa los deja. Hoy en día vemos, por ejemplo, un Daddy Yankee en donde la mujer está peleando $1,800 millones. ¿Por qué? Porque falta sabiduría. ¿De qué sirven las riquezas? Porque falta sabiduría. ¿Por qué esta mujer? Porque vemos que Daddy Yankee, por ejemplo, su corazón estaba en las riquezas, en el dinero. Por ejemplo, él trae una situación con su esposa y su hija, una de sus hijas se levanta contra él y le dicen, ¿por qué tú estás en contra de tu papá? Y le dice ella, es que este asunto era entre mi mamá y mi papá. Él no debió de haberlo ventilado. Yo estoy molesta con él porque ventiló. La jovencita, aunque no conozca de Dios, está diciendo un principio, ¿sí? Daddy Yankee cometió una situación. Eso debió de haberlo arreglado en lo secretito. A ver, ¿qué quieres? ¿No? Vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a publicar nada, mira, vamos a llegar a un buen acuerdo. Si tú no quieres estar conmigo, yo no te puedo forzar, pero bueno, yo voy a seguir aquí, tú sabes que te amo. O sea, él debió de haber tenido sabiduría, pero obviamente yo me estoy basando en algo que dice la hija. Ella dice que el papá, pues obviamente no debió de haberlo publicado, tomó una mala decisión, ¿sí?, y se pone del lado de la mamá, ¿ok? ¿Tienen de alguna manera, cómo podemos saber si la hija está defendiendo un principio de Dios? ¿Cómo lo podría saber?
con la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Dice la Biblia que cuando José se enteró de que María estaba embarazada, dice que él, para no avergonzarla, se iba a retirar en silencio, ¿no? ¿Sí han leído ese pasaje? Que era un hombre prudente, era un hombre sabio, que buscó no lastimar a la mujer, fue un hombre discreto. La discreción es algo de lo que Dios nos pide, que seamos hombres y mujeres discretos. Que seamos discretos, ¿sí? Entonces ahí es donde tú y yo decimos, bueno, tenemos que analizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian. Fíjense bien, ¿sí? Dios se podría agradar de que alguien pidiera que a los que le odian los acabe, ¿no? Porque va en contra de lo que es Dios. Dice, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo. ¿Qué hizo Salomón? Se puso en la actitud de siervo. Yo, Señor, yo no tengo el conocimiento para poder guiar a tu pueblo, es tu pueblo. Yo me pongo en la posición de siervo. Ayúdame, dame sabiduría. ¿Qué debe de hacer un esposo o una esposa en el matrimonio? Dame sabiduría, Señor, para poder llegar a buenos acuerdos con mi esposa. Dame sabiduría para poder llegar a buenos acuerdos con mi esposo. Señor, hazme esa mujer sabia que necesita. O sea, tengo que pedir sabiduría. Dice Segunda de Crónicas 1:12, dice, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. ¿Por qué? Porque él en ese momento pidió sabiduría, pero ¿qué estaba buscando en el corazón de este Salomón? Honrar a Dios. Bueno, por ejemplo, ahí lo que noto yo es de que él pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Sí. Y sí, ciertamente gobernó al pueblo. Al pueblo, pero obviamente en esa área pide eso. Pero vemos, por ejemplo, que le faltó sabiduría en una área de su vida que fue, ¿qué? Las mujeres. Ajá. Entonces, por ejemplo, en lugar de pedir sabiduría para gobernar al pueblo, hubiera sido pedir sabiduría para sujetarme a ti o para honrarte a ti, de ahí hubiera venido la añadidura también de gobernar. Ok, entonces nos enseña, por ejemplo, que nosotros debemos de ser específicos a la hora de pedir. Sí. Claros, precisos, sí. Pero la Biblia también nos exhorta y nos dice que si pedimos, pero a veces dice, ustedes no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. No. O sea, yo lo que pido tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Si no está alineado a la voluntad de Dios, dice Dios, no recibes porque pides mal. Tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es que tú tengas un matrimonio bendecido, sí. Pero yo quiero que bendigas mi matrimonio. Y Dios dice, sí, yo lo voy a bendecir, pero para que tu matrimonio sea bendecido, ¿qué debes de hacer? Obedecer. ¿Cómo debe de ser? Por ejemplo, dice que las esposas respeten a sus esposos y que los esposos amen a sus esposas, ¿sí? O sea, Dios dice, sí, si ustedes quieren vivir un matrimonio bendecido, yo les pido a ambos esto. Pero Dios, ella no me respeta. Y Dios te dice, tú ámala. Tú ámala, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que dice la Biblia que la multitud que el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? ¿Okay? Pero ahí es donde tú y yo vemos que desafortunadamente Salomón, Dios le da una advertencia y Salomón no tomó en cuenta esa advertencia. Desestimó la palabra de Dios cuando el Señor le dijo que no se uniera con mujeres paganas, con mujeres forasteras, porque harían desviar el corazón de Salomón de él. Y efectivamente
él lo tomó en poco. Tenía el conocimiento, por eso mucha gente dice, pero ¿cómo el sabio Salomón falló? Muy sencillo, era un ser humano. Era humano. ¿Qué nos está enseñando, hermanos, esto? Que somos seres humanos y que obviamente somos imperfectos, que nuestra debilidad se perfecciona. Dice, bástate mi gracia porque tu debilidad se perfecciona. Perdón, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces, él debió de haberle dicho al Señor, Señor, soy débil, me ganan las mujeres, me ganan mis ojitos, me repapalotea aquí andar ahí viendo y yendo. Y Dios le diría, pues apártate, sigue mi consejo, obedece mi instrucción. Y vemos que aún así, el hombre, tú y yo, somos imperfectos. Vemos que Roboam tomó malas decisiones, hermanos. En esta semana me tocaba ver me daron una consejería en donde una mujer, guiada por sus sentimientos, pues tiene una relación, ella conoce del Señor y tiene una relación con una persona que está en el mundo. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, dice Dios a las viudas, por ejemplo, que se casen, que si no tienen el don de continencia, que se casen, pero que sean el Señor. Ok, Dios nos da, ¿cómo? Una instrucción, pero ¿para qué? Para que le vaya bien. Ahí Dios muestra su amor. Pero bueno, como yo le decía, ella me decía, bueno, ¿qué dice la palabra del divorcio? ¿Por qué? Porque ella vio un video, hermanos. Yo también te quiero decir con mucho amor, no veas cualquier video. Tienes que, si tú vas a ver un video, tienes que sujetarlo al escrutinio de la palabra. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros y esta persona estaba hablando de una situación que no tenía que ver con la situación que ella estaba viviendo, porque tú y yo siempre, para que vayamos a dar una consejería, hermanos, tenemos que analizar todo, no nada más lo que te digan. Y cuando tú vayas a dar consejería matrimonial, hermanos, siempre tiene que estar el esposo y la esposa. Nunca des decisiones, nunca des decisiones si no nunca des consejería si no está el esposo. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, ¿qué sucede? El esposo se puede enojar, se puede molestar, y tú no estarías siendo sabio. ¿Por qué? Porque cada quien va a dar su versión, ¿sí? Y vemos un ejemplo muy sabio que hizo Salomón. Dice que dos mujeres se presentaron como la mamá de unos niños. Pero una de ellas estaba mintiendo y otra estaba diciendo la verdad. Entonces vemos que Salomón tomó una decisión sabia. Y dijeron, wow, la gente se sorprendía porque dice, este hombre es sabio. Cuando la mujer dice, no, pues el sabio Salomón dice, pues ahora sí voy a partir a este niño a la mitad. Y la mujer que no era la mamá, no, pues sí, pártelo y dámelo a mí. Y dijo, no lo partan, dénselo, esta es su mamá. Y la otra le dice, no, dénselo a ella. Entonces ahí vemos que el sabio Salomón tenía hasta discernimiento y dijo, no, una mamá no va a dejar que su hijo lo maten, va a dar su vida por su hijo, ¿no? Ajá. Entonces vemos que era sabio, ¿sí? Tú y yo nunca debemos de aconsejar a un matrimonio si no están los dos. Eso es algo que siempre te voy a dar un principio bien importante. Y antes de dar una consejería, tenemos que analizarlo todo, hermanos, todo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a dar un mal consejo. Y recuerden que nosotros, si mal aconsejamos, Dios no lo va a tomar en cuenta. Entonces, siempre tenemos que analizarlo todo. A ver, ¿qué me están presentando? ¿Qué me están diciendo? Señor, ayúdame, dame sabiduría. Tienes que orar, Señor, a ver, me están diciendo esto, ¿qué hago? A ver, Padre, ayúdame, guíame, ¿sí? Siempre tienes que pedir consejo. Vemos que la palabra necio, terco, testarudo, obstinado, soberbio, orgulloso, es alguien que no es enseñable, hermanos. Fíjate bien, una persona que no busca el consejo de Dios,
que cuando le dan el consejo de Dios y no lo ejecuta, Dios nos llama así: necios, tercos, testarudos, obstinados, soberbios y orgullosos. Así. ¿Cómo quieres saber cuándo hay una persona que esté en su corazón en esta situación? Ahí está: necio, terco, testarudo, obstinado, soberbio, orgulloso. No se deja enseñar, no se deja corregir, no se deja. Una persona, dice la Biblia, que si corriges al escarnecedor, se volverá tu enemigo, pero si corriges al sabio, se hará más sabio. Una persona sabia, hermanos, es aquel que se deja corregir, es aquel que se deja enseñar, es aquel que dice: ok, esa es una persona sabia. El otro, el escarnecedor, el impío, dice que si intentas corregir al impío, te lo vas a echar de enemigo. Nunca intenten corregir al impío, hermanos. Nunca lo intenten corregir, porque se lo van a echar de enemigo. Y yo creo que en nuestro caminar, te lo digo yo como pastor, yo he vivido eso, que quise una vez corregir a alguien así, y me lo eché de enemigo. Y cuando yo voy a la Biblia, le decía al Señor: ¿por qué? Pues si yo estoy tratando de... Y me dijo: no, porque Él no está en mis caminos, y tú lo intentaste corregir, te lo echaste de enemigo. ¿Por qué? Pero porque te faltó sabiduría. Y aprendí, hermanos, de verdad te lo digo, aprendí. Apenas me tocó de un familiar de mi hermano que andaba comentando cosas que él hacía, y yo discerní y decía: es que eso está mal. Y como que yo decía: dile que está mal, porque yo a veces era muy confrontativo. Y luego dije: no, se va a ofender y no me lo va a tomar de buen modo. Y aunque se lo podría decir, creo que no es... Aunque se lo digas con mucho amor, fíjate bien, tú puedes decírselo con mucho amor, así adornadito, así con mucho amor, pero no. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay soberbia. Dice la Biblia que Dios, ¿cómo ve al soberbio? De lejos. De lejos. Nunca intentes corregir a un impío o a un escarnecedor, porque te lo vas a echar de enemigo. No. ¿Qué? Ahora, por ejemplo, tú puedes decirle: mira, mi fe es esta. Puedes decirle: mi fe es esta, esto es en lo que yo creo. ¿Tú crees en eso? Yo lo respeto. Ahora sí que yo creo en lo que dice Dios, yo lo creo. ¿Tú crees en eso? Yo lo respeto. Es diferente, hermanos. Es muy diferente. ¿Sí? Porque si tú le atacas y le dices: no, es que tú estás mal, es que tú esto, es que tú aquello, ¿qué te pasa? ¿Y por qué te metes con los míos? No, y aunque se lo digas con mucho amor, no, mira, bueno, esa es tu fe, eso es en lo que tú crees, yo lo respeto. Dios también lo respeta. Yo acabo de tener un confrontamiento respecto a eso, entonces ya me di cuenta que el hijo es eso: necio, terco, testarudo, obstinado, soberbio. Pero si usted lo intenta corregir, usted cae en eso. Entonces ya no lo estoy haciendo, porque él de repente dio un giro. Aparentemente yo lo vi así, dije: no, quiere trabajar, porque hoy se le acababan sus 2 veces, pero con un mal paso que dé, yo lo siento, pero llamo a una patrulla y no espero a que llegue él para que saque su ropa. Son puras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no quiero que me vuelva a hacer lo que me hizo la vez pasada, que levante la demanda. Me destruyó una radiograbadora nuevecita. Se robó una bocina del tamaño que tengo ahorita en uso. Se llevó, me descompuso todas las chapas, y mi cuarto lo dejó cerrado. Se ve que completamente buscó en el closet
él ha de haber pensado, yo me imaginé eso, que Dios me perdone, ¿qué puedo pensar? Toda la ropa me vació y me la aventó en la cama como cayera. Tuve que llegar, doblar todo, acomodar todo, arreglar mi cuarto. Y para poder dormir me acosté, dije, ni modo, me levanto a la hora que sea. Entonces, Eso, mire, hermana, esto nos da mucha, la palabra de Dios nos da mucha sabiduría. Yo tuve que reconocer que yo no había sido sabio cuando intenté corregir a esa persona, que me faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios dice, corrige al impío o corrige al escarnecedor y te lo vas a echar al enemigo. Que lo estaba haciendo con el fin bueno, con el fin de que pues buscara de Dios, de que se arrepintiera de cosas, sí. O sea, sí, pero él no lo entendió. Aunque tú y yo lo hagamos, hay personas que nosotros les podemos hablar y predicar del evangelio y llevarlos a arrepentimiento y decirles las cosas, pero hay personas que por la dureza del corazón, sí, por el corazón que está endurecido. ¿Cómo se endurece el corazón, hermanos? Ustedes y yo lo hemos aprendido. Mira, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla, ¿sí? Y nosotros no lo hacemos, ¿qué crees que va a pasar? El corazón se va a endurecer. Y se va a endurecer. Y se va a endurecer. Y se va a endurecer. La Biblia dice que cuando Moisés le hablaba al faraón, le decía la palabra del Señor y él no lo hacía, él no lo dejaba. Dice que Dios mismo endurecía el corazón del faraón. O sea, el corazón está duro, duro, hermanos. Entonces, obviamente cuando alguien está endurecido, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa persona, por la práctica del pecado, haz de cuenta que él está muerto espiritualmente, completamente muerto. Entonces, no le va a molestar, se va a burlar, te va a ignorar, así como que hasta voltean así como que y son irónicos. En serio, yo he vivido eso, o sea, y yo decía, bueno, Dios, pero ¿por qué si lo estoy tratando de hacer? Y me decía, no, es que, y cuando vas a la Biblia, perdóname, Dios, porque yo estaba siendo más necio. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo y no. O sea, hoy en día, hermanos, Dios nos va dando la sabiduría para poder entender cuándo sí, cuándo no. Cuando la persona está receptible y te permite que le lleves el evangelio, sí, pero cuando ella te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, ya no me hables de tu Dios, yo ya no quiero nada. Okay. Es el momento de decir, ¿sabes qué? Con permiso me retiro. Ya no respondo. Ya no. No, o sea, sí, o sea, ¿qué debemos de hacer? Respetar. O sea, está bien, o sea, de verdad, hermanos, o sea, nos duele, claro, porque tú y yo sabemos lo que puede suceder al alma de esa persona. Sí nos duele, nos dolemos, sí, pero es su decisión. En el servicio social, si un paciente hipertenso diabético no iba a sus consultas, lo teníamos que ir a buscar a su casa. Y a mí se me hacía ridículo, decía, no inventes, y luego se molestaban de que los fuéramos a buscar. Pero si ya te dijeron que no, ya pues en la nota me dijo que no, ya es mucho. ¿Qué fue? Su decisión. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Respetar sus decisiones. ¿Duele? Sí. A Dios, fíjate, ¿cuál es el pecado ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Que tú rechaces la gracia de Dios, que tú rechaces a Jesús. Negar a Dios. Que tú rechaces a Jesús. Yo no quiero saber nada de tu Jesús. A mí no me hables de tu Jesús. Ejemplos, tenemos una Marilyn Monroe en donde Billy Graham va y le predica y le dice, ¿sabes qué? A mí no me hables de tu Jesús, y se muere. A la semana siguiente por sobredosis. ¿A dónde pues van? Ella tomó su decisión. ¿Qué rechazó? Pues a Cristo. No nos rechaza a nosotros, rechaza a Cristo. Ajá. Entonces vemos que el temor del Señor, hermanos, es el principio de la sabiduría. Tú y yo estamos aprendiendo a conocer más a Dios y cuando tú y yo rechazamos lo que Dios dice en su palabra, no estamos siendo sabios.
Estamos siendo necios. O sea, ahí es donde tú y yo, dice, los necios desprecian la sabiduría y fíjate bien, y la instrucción. O sea, Dios nos dice las instrucciones, Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Y cuando nosotros no las hacemos como Él nos dice, nosotros estamos siendo necios, estamos despreciando a Dios. Fue lo que le pasó a Roboam. Roboam despreció el consejo. Yo te voy a decir algo. La Biblia dice, hijo mío, no desprecies la corrección de tu padre y el consejo de tu madre. Y un hijo que desprecia el consejo de su mamá es necio. Ahí, por ejemplo, igual ¿Y va a vivir las consecuencias? Sí. es lo que hemos hablado de discernir precisamente el consejo. Ajá. También. Bueno, Porque el consejo debe de estar alineado, por ejemplo, eso también tenemos que verlo. O sea, sí, es cierto. Por ejemplo, cuando no estoy, yo como hijo, no debo de escuchar la corrección de mi mamá o una instrucción de mi mamá cuando vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. O sea, si mi mamá me dice que mienta, perdóname mamá, Dios dice que no. Que mi mamá me dice roba o toma algo que no, mamá, perdóname, Dios dice que no. Que póstrate delante de esta ídolo, no, perdóname mamá, Dios dice que no y es no. Dios dice que no y es no. Lo dice Dios. por eso en el consejo se tiene que discernir. Sí, ok, es correcto lo que dice usted, hermano. Sí, se tiene que discernir, pero obviamente, bueno, estamos hablando del consejo de alguien que sea sabio, ¿sí? O sea, aquí por ejemplo vamos a ver que en la Biblia Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. O sea, su pueblo había recibido sus leyes, ¿sí? Había recibido la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que en el caso de Proverbios, Salomón, ¿sí? Salomón tenía un papá que lo había inculcado en el temor de Dios, aunque era un ser humano, que como vemos mucha gente, por eso yo cada vez que veo a David, yo digo, Señor, pues sí es cierto, somos imperfectos, somos pecadores. David tomó malas decisiones, pero se arrepintió. Esa es la gran diferencia con David, entre David y Saúl. Saúl no se quiso arrepentir, David sí se arrepintió. Sí, igual, por ejemplo, en ese del tema del discernir, incluyendo el consejo, dice la palabra, ¿cómo es? Analícenlo todo y retengan lo bueno. Sí, Igual, examinarlo todo. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y, por ejemplo, cuando a los bereanos fue un apóstol mismo que les dice, no, pues así, así, así. Y dice, y escudriñaron las palabras para ver que ciertamente era como les decían. Exactamente. Porque, por ejemplo, algo igual que es súper importante es que, como dice Salomón, era humano. Y nosotros también somos humanos. Nosotros todos tenemos el humanos. margen de ser falibles, fallar, nos podemos equivocar. Y reconocerlo es ser humildes. Entonces, debemos de ser conscientes que no hay ningún ser humano infalible. Por ejemplo, una doctrina de la Iglesia Católica es la infalibilidad papal. No. Y no, o sea, pues eres un hombre, Es y un los hombre. hombres somos falibles. Nosotros, los seres humanos, podemos fallar. El único infalible Es Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente que dice que el temor del Señor, y ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es temor? Quédate esto grabado. El temor a Dios no es tenerle miedo, no. El temor a Dios es respetar, obedecer y amar sus mandamientos. Eso es temor. Eso es lo que significa la palabra temor del Señor. Dice la palabra, no temas Sí. más al que puede matar el cuerpo. Más bien, teme Al que mata el alma y le envía al Seol. Ya sé dónde está el error de que mis hijos sean así. Porque cuando estudiaron la prepa, no sé qué materia, hubo una pregunta que me hicieron los dos. Ahorita me acordé que dijo necios, tercos, terco, testarudo. Mamá, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Te ha hecho algún milagro Dios? Yo pues me quedé así sorprendida. Dije, ¿qué tipo de preguntas les dejan?
Le digo, ¿por qué? Le pregunté a la mayor, ¿por qué? Porque quieres saber. Tú hiciste la primera comunión, debes de saber por qué amas a Dios. Yo lo quiero mucho, lo amo, lo respeto y le tengo temor. ¿Tú qué sientes por Dios? Pero ¿quién es Dios? Dios no se puede ver, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Lo puedes respirar. Por Dios comes, por Dios vives. Si ya fuiste operada, entonces te salvó Dios. ¿Qué más pruebas quieres? Pues no. Hace poco ella me llamó. Bueno, yo le hablé por teléfono para preguntarle por mi mamá, que ya que no quiere que le hable. Le pregunté, le dije, oye hija, ¿cómo está tu abuelita? Mal por tu culpa. Ay hija, perdón. Pídele perdón por mí, pero yo voy a ir a pedirle perdón. Tú avísame qué día puedo ir a pedirle perdón. Que se sienta bien. Se la vas a enfermar otra vez. ¿Usted es culpable de que su mamá se sienta mal? Su rencor, su odio. Yo no, siento que ya no, que ya la enfermedad de mi mamá es chantaje. Por eso, ¿usted es culpable de que ella se sienta mal? No, porque ella me enseñó a amar a Dios. Por ella amo a Dios. Por eso le digo, o sea, ¿usted es culpable? No, ¿Quién decide enfermarse? ella. Ahora, con Guillermo, lo mismo me sucedió. Estudiando la prepa, hubo una materia igual, nunca me dijo cuál. Sí, si estudié la prepa, yo también la estudié, hermana. Son filosofías, nos meten en filosofías. Y obviamente eso en los jóvenes crea mucho problema. Hoy en día están metiendo mucho filosofías. Entonces, en donde pues obviamente siempre nos llevan a ver la existencia de Dios, pero siempre con la ciencia, con pruebas, ¿no? Y algo que yo he aprendido, hermana, es que a Dios no necesitamos probarlo, porque Él es Dios. Bueno, yo digo, ¿por qué hacen esto en las escuelas? En lugar de que les enseñen a amar a Dios. Muy sencillo, hermana, ahorita lo está viendo. Dice que este mundo está gobernado ¿por quién? Pues Satanás. Ok. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Y qué está metiendo Satanás en las escuelas? Filosofías huecas, vanas, sutilezas. Y obviamente vemos que este mundo está influenciado por una sabiduría perversa, maligna, diabólica. Vemos que, por ejemplo, Platón, Sócrates, Hipócrates, aunque eran hombres muy sabios, que tenían mucho conocimiento, estuvieron influenciados por una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque eran hombres promiscuos. Por ejemplo, los griegos, si usted estudia la historia de los griegos, hermana, los griegos eran hombres que tenían relaciones con prostitutas, con su esposa, hasta con hombres. Con sus maestros ellos Con sus veían maestros. normal y hasta como un honor que tu maestro tuviera relaciones, eran homosexuales. Sí. Las olimpiadas se las hacían desnudos. Entonces, sí, o sea, usted vea lo que ellos llaman arte, en donde retratan las figuras de los hombres desnudos y las mujeres, ellos le llaman arte. Dios le llama promiscuidad. Dios le llama algo que no es. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la esposa, el cuerpo del esposo, ¿quién lo debería de ver? Nada más la esposa. Ahora, ¿a qué nos incita eso? Hoy en día usted analícelo, vea, ¿qué relación tiene que vendan un chicle con que pasan unas mujeres en bikini? Sensualidad. Diabólico. O sea, mercadotecnia, marketing, pero diabólico. No tiene sentido, ¿sí? Hoy en día se exalta la belleza como el Miss Universo, el Miss Mundo, y eso es una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque buscan realmente exaltar el cuerpo. Y dice, engañosa y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa mujer será alabada. O sea, ¿de qué sirve la apariencia física, el físico, si eso se va a acabar?
pero lo que va a permanecer por toda la eternidad con Dios va a ser el alma. Y un alma que pura, un alma que vive en amor a Dios, en respeto a Dios, en obediencia a Dios. O sea, vamos, esto, hermana, la palabra nos va abriendo cada vez más y más el entendimiento y empezamos a conocer a Dios de una manera más íntima. La palabra de Dios provoca eso, hermano. Entonces, la palabra de Dios a personas las puede ofender, las va a ofender. ¿Por qué? Porque están bajo una sabiduría diabólica. La Biblia dice que cuando oremos, por ejemplo, pidamos a Dios que les quite la venda mágica a aquellos para que les resplandezca. Dice, porque la potestad de los aires, o sea, el diablo dice que los tiene cegados. O sea, haga de cuenta que están ciegos. El apóstol Pablo, a pesar de que conocía la ley, estaba ciego, porque estaba matando cristianos. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque era muy celoso de la ley. Pero Dios le muestra la gracia, ¿sí? Entonces, dice el principio de la sabiduría. Esto, hermanos, es bien importante que tú y yo siempre tengamos. A ver, siempre que tú vayas a tomar una decisión, siempre tienes que irte a la palabra de Dios, a orar, a buscar el rostro del Señor, siempre. No te dejes guiar por tus emociones, no te dejes guiar por tus sentimientos, porque te va a ir mal. No, recuerda que Satanás usa nuestras emociones, usa nuestros sentimientos, nuestros deseos para destruirnos, ¿sí? Es como me decía una persona, me decía, ¿por qué te drogas? Porque me gusta. Ah, bueno, porque tú encuentras placer en él. Y dice, yo me gusta. Y mientras me guste y me sienta bien y esto, sí. Pero el problema es que lo va a destruir. Fíjense bien. Entonces, por ejemplo, la gente adicta a la pornografía, le gusta. Perdón, entonces, ¿por qué existen las escuelas de monjas? O sea, para mí escuelas católicas, sí, y las escuelas normales. Pero, por ejemplo, mire, hermana, por ejemplo, una escuela de monjas no es garantía realmente de que estén viviendo una vida plena en conocimiento de Dios. O sea, se le llama religión. O sea, vamos a entender que Cristo no es religión, ¿sí? Hay cuántas mujeres hay, por ejemplo, en las escuelas de monjas que son abusadas por los sacerdotes, o viceversa, o mujeres que tienen relaciones entre mujeres. O sea, vamos a ser honestos, no quiere decir con esto que realmente estemos viviendo una vida. Solamente Cristo salva, hermana, solamente Cristo. No hay un camino para llegar a Dios. La Biblia lo dice que solo hay un mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo no es religión. Por ejemplo, usted cuando yo hoy le digo así, yo te vengo a predicar de Cristo. Cristo dice en su palabra esto, dice Jesús. Pero si tú no quieres. Bueno, en este caso, ¿qué me dice Cristo? ¿Cómo debo hacer las paces con mi madre? Es respetar. ¿Sabes qué, mamá? Yo creo en lo que tú crees. O sea, yo respeto en lo que tú crees. Yo te pido que tú respetes en lo que yo creo. Cristo, Dios te ama. Dios, en su amor, en su voluntad, dice en su palabra que los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Dice en Apocalipsis que los idólatras van a ser arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quién está aquí? La autoridad de la Biblia, ¿quién es? Dios. Este libro, como lo veíamos en la enseñanza, fue escrito por hombres inspirados por Dios. Sí, amén. ¿Cómo comprobamos su autenticidad? Muy sencillo, moralmente. O sea, si vemos que Dios es un Dios moral, sí. ¿Que Dios aborrece el pecado? Sí, porque el pecado nos destruye su obra, destruye su creación. Entonces, cuando tú, mamá, tú le rindes culto a un monito, yo te pregunto, ¿tú has visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? No. Dios dice la palabra que Dios es espíritu. Ajá. Ok. Bueno, entonces ahí vamos entendiendo que ¿cómo tiene que ser así, mamá? Yo respeto, yo te traigo un mensaje de amor de parte de Dios, yo te traigo un mensaje de salvación, ¿sí? ¿Qué es arrepentíos? Vuélvete a Dios.
¿qué pasó, mamá? Lo que usted aprendió, mamá, igual que yo, lo aprendimos de nuestros papás. Primera de Pedro dice que lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de nuestros papás. Vemos lo que pasó con Salomón y su hijo. ¿De dónde aprendió el hijo de Salomón a ser promiscuo? Pues de Salomón. Para el hijo, pues su papá lo hacía, pues él decía, bueno, pues esto está bien tener muchas mujeres y muchos hijos, y está bien oprimir al pobre, levantar muchos impuestos, está bien, pero Dios dice, no, es que eso no está bien. Ajá. Entonces, ahí es donde vamos entendiendo, hermana. Yo practicaba muchas cosas, ¿por qué? Porque yo las vi en mi papá. Pero no quiere decir con esto que estaba bien. Ahora que vengo a la palabra, Dios me dice, no estaba bien. No está bien. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a... Entonces la introducción dice que la sabiduría, hermanos, proviene de quién, pero la sabiduría, ¿quién? Divina. Viene de Dios. ¿Quién la creó? Él. ¿Sí? La Biblia, hermanos, nos habla de una sabiduría que se independizó de Dios y se corrompió. O sea, cuando la mujer escucha la voz de Satanás, ella dice que ella vio que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. En ese momento ella desestimó la palabra de Dios, la instrucción de Dios, el mandato de Dios, y ella forma su propia sabiduría. Ella dice, yo pienso que esto no está mal, yo pienso que está bien, yo me siento así bien, yo me siento a gusto, a mí me agrada, ¿sí? Yo así soy feliz. Hoy en día mucha gente, tú pregúntale, no, es que tú estás viviendo en pecado, estás viviendo con una persona que no es tu esposa, pero yo así me siento bien, yo así me siento feliz, ¿vale? Pero no quiere decir que esa sea la verdadera felicidad, ¿no? Entonces dice, esta sabiduría torcida, hermanos, e independiente de Dios, es lo que ofreció Satanás a Eva. O sea, Satanás le dijo, rebélate contra Dios. La incitó, no obedezcas a Dios, no le hagas casos a Dios. Y nuestra naturaleza, hermanos, tenemos que entender que nosotros por naturaleza somos hombres que a veces somos independientes o autosuficientes de Dios. Así nacimos. Por ejemplo, cuando nosotros yo de niño nunca me enseñaron a orar y a pedirle un consejo a Dios, y sobre todo pedirle qué hago, Señor. O sea, nunca me enseñaron eso. Hoy en día lo he aprendido conforme a la palabra, y al verlo y ponerlo en práctica he visto cosas muy, muy hermosas que Dios ha hecho en mi vida. Me ha traído paz, me ha hecho entender que lo que Él dice es verdad. Entonces, obviamente, tú y yo tenemos que volvernos al diseño de Dios, que es aprender a depender a Dios en todo. Como un hijo necesita del padre. Vemos que Jesús nos enseñó eso, que Él era un hijo dependiente del Padre, que Él consultaba al Padre, que Él hacía la voluntad del Padre, que Él amaba al Padre y lo obedecía. O sea, vemos que Él tenía una posición de siervo. Esa posición nunca se nos debe de olvidar, hermanos. Siempre tenemos que tenerla bien presente. Dice, la mujer para darle el fruto a su marido mostró gran influencia a pesar del mandato de Dios. Vemos que hoy en día hay hombres que prefieren escuchar la voz de la mujer en vez de la voz de Dios. Y eso es algo que no debe de ser. Adán prefirió escuchar la voz de su mujer en vez de la voz de Dios. O sea que nosotros ya nacemos así. Nacemos con esa sabiduría diabólica, o sea, con esa situación. ¿En qué aspecto? En que si nosotros no buscamos a Dios en su sabiduría, Señor, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, con lo que usted vivía, ¿no? Y Dios dice, hijo, que los hijos obedezcan a los papás. ¿Qué le estaba faltando? Sabiduría. Ah, ok, ya ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo nos manipula a través de las emociones, de los sentimientos, porque nos duele, ¿sí? Entonces vemos que tú y yo siempre debemos demostrar temor al Señor. Fíjate, tú y yo cuando le mostramos respeto a Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando la ponemos en práctica, estamos mostrando sabiduría. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para terminar, entonces para apartarse del mal, cuando tú y yo nos apartamos del mal, ¿qué es apartarnos del mal? Apartarnos del mal es que tú y yo no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que dejemos fuera a Dios.
Siempre debemos pedir la sabiduría a Dios en caso necesaria, como Salomón. Dice la Biblia, dice que a los que estén faltos de sabiduría pidan a Dios y Él se las dará abundantemente y sin reproche. Sí, amén. Señor, dame sabiduría. Yo no sé qué hacer en este momento. ¿Qué necesito hacer? A ver, Señor, ilumíname, guíame. ¿Sí? Dice que los necios desprecian la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Los sabios aman la reprensión. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Dice la palabra, no menosprecies la corrección de tu papá. Dice que Dios al que ama, disciplina, corrige. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, con esta es la primera parte de la enseñanza. Tú y yo estamos aprendiendo que necesitamos sabiduría. Sí. Sabiduría para manejar la vida en el matrimonio, sabiduría para manejar en el área económica, sabiduría en el negocio, sabiduría en mis relaciones humanas, sabiduría con mis hijos, sabiduría en la relación de papá y mamá, Trabajo. sí, trabajo, o sea, en todo necesitamos sabiduría, en todo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a dar por terminar esta partecita y ahorita empezamos la siguiente.